Bien, mi nombre es Esteban Vázquez y si me ahorráis el diagnóstico de dónde vengo y lo que hago, mejor. En la página web estebanterapeuta.com podéis encontrar cuál es mi formación, a qué me dedico. En principio, simplemente deciros que tengo una consulta en Sevilla, que llevo ya varios años trabajando como psicoterapeuta, que soy maestro de Reiki y que estoy tratando de escribir una publicación cuyo objetivo fundamental es dar las herramientas que cada uno de nosotros tenemos ya en nosotros, es decir, simplemente es, como decía Platón, conocer es recordar, es recordar lo que realmente somos para darnos cuenta del poder que tenemos como personas. Lo que yo voy a decir hoy aquí no os va a sonar de nuevas, no os voy a descubrir las Américas. Vamos a poner nombre a una serie de aspectos que ya reconocemos en nosotros y que a lo mejor con ese ponerle el nombre podemos tener una buena disposición para emplearlo en nuestra vida. Podéis interrumpirme siempre que queráis, pero habéis de saber que al final de la charla vamos a dejar un momento para que podáis preguntar y para que podamos establecer un pequeño diálogo. No obstante, si algo de lo que digo no queda suficientemente claro o queréis simplemente profundizar un poco más, no tengáis ningún reparo en interrumpirme y en preguntarme, ¿vale? El debate, si queréis, lo dejamos para el final. Es decir, si digo algo con lo que no estéis de acuerdo, al final lo planteamos y podemos hablar, ¿vale? Vale. Bien, el título de esta conferencia se me vino cenando después de uno de los momentos de reunión, que allí en mi consulta, pues cada semana prácticamente tenemos un evento y tengo la suerte de que algunas de las integrantes de este grupo vienen allí a la consulta a compartir espacio conmigo y después de una de ellas, no solemos hacerlo, pero ese día nos quedamos un rato a tomar algo. Y en ese momento ella me propuso que viniera aquí a compartir con vosotros una tarde y en ese momento pues se me vino el título de la conferencia de hoy, ¿no? Inteligencia holística, para que aprendamos a manejar nuestras 4 inteligencias. Por tanto, si vamos a hablar de inteligencia holística, lo primero que tenemos que consensuar es qué significa para nosotros el término inteligencia. El lenguaje, esta es fundamentalmente la utilidad y la importancia que tiene. Que podamos consensuar, es decir, que nos pongamos de acuerdo. Por tanto, voy a manejar el término inteligencia que utiliza la RAE. Y la RAE tiene hasta 7 acepciones, porque es una palabra polisémica, de inteligencia. A nosotros no nos va a interesar las 7, pero voy a nombrar 5 de ellas. La primera es capacidad de entender o comprender. La segunda es capacidad de resolver problemas. Ya con esas 2 acepciones podríamos perfectamente abordar la charla de hoy. Pero vamos a matizar un poco más, porque según la RAE también inteligencia es conocimiento, comprensión, acto de entender o habilidad, destreza y experiencia. Es decir, todas las acepciones se mueven en esa doble dimensionalidad. Por un lado, la de comprender, es decir, poder asimilar un conocimiento, y por otro lado, que eso nos lleve a una operancia, a una acción. Esto es como aquella máxima tan conocida de el que ara y ara sin sembrar, perdón, el que conoce y conoce sin llevar a la acción, es decir, quien se dedica a estudiar y a estudiar sin llevar a la acción es como el que ara y ara sin sembrar, no tiene ningún sentido. Entonces, inteligencia no es solo el acto de conocer, el acto de saber, es conozco para llevarlo a la acción, es decir, para ponerlo a la práctica, ¿no? La última de las acepciones no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí hoy, pero me parece tan curiosa que quiero compartirla con vosotros. Y mirad lo que dice la RAE, que también es inteligencia. Sustancia puramente espiritual. Es decir, la RAE reconoce en el término inteligencia una realidad sustancial que carece de materia y que por tanto es meramente espiritual. Es decir, es una experiencia del alma, por así decirlo, para que lo podamos entender, ¿no? Bien, pues, insisto, para que nos pongamos de acuerdo, inteligencia es el acto de conocer, de saber, de entender una realidad para que esto me sirva de cara a llevarlo a la práctica en mi día a día. Bien, lo que yo quiero proponeros aquí hoy es que podamos saber
qué tipos, qué modelos de inteligencia tenemos como seres humanos. Porque se ha acentuado mucho un tipo de inteligencia en nuestra sociedad, a saber, la inteligencia racional, los conceptos, el saber hacer algo. Y de hecho, cuando luego veamos la inteligencia racional, veremos que en gran medida en el ámbito académico es donde fundamentalmente se ha puesto el acento. De hecho, nos hemos merendado la noticia hace muy poco de que la filosofía ya se va a excluir de las asignaturas de bachillerato. Es decir, ya no nos interesa enseñar a la gente a pensar. Lo que nos interesa es enseñar a la gente a hacer algo. Tenemos grandes especialistas en cómo se libera una arteria del corazón. Tenemos grandes especialistas en cómo se monta una maquinaria electrodinámica. Tenemos amplios conocedores de cómo funciona la física y la biología. Pero los fundamentos en los que se basa todo eso, que es el arte de saber, que viene del latín sapere, que significa degustar, es decir, de enriquecernos con el conocimiento, esto lo estamos perdiendo. En nuestra sociedad lo estamos perdiendo. Ya no nos vale el enriquecimiento meramente por saber, por degustar el conocimiento. No, tiene que ser un saber meramente práctico. Si no es práctico, no nos interesa. De ahí que realidades como por ejemplo el conocimiento musical, el conocimiento artístico, el conocimiento de las humanidades, de la antropología, nos sirva de poco. Y de hecho la rama que más interesa de la antropología actualmente es aquella que tiene que ver con la estadística y con el estudio de los fenómenos de masa, poco más. Ya sabemos qué es lo que se dice de esto en la historia. El hombre que no conoce su historia se ve evocado a repetirla. Si no sabemos cuáles son nuestras raíces y cuáles son nuestros fundamentos, seremos seres, entidades perdidas. ¿Bien? Y esto es una de las cosas que hoy quería transmitiros y despertar en vuestro corazón. Probablemente ya esté despierta, porque si no, no estaríais aquí compartiendo esto. Es lo de siempre. El mensaje siempre lo escucha lo mismo. Pero bueno, también es interesante que sepáis que es algo que debemos transmitir. Bien, he dibujado aquí a este espécimen, no sé si llamarlo persona, difícilmente lo vais a ver porque probablemente con el reflejo. Bueno, simplemente es una guía. Yo ahora, a medida que lo voy a ir explicando, vais a ir entendiendo a qué hago referencia. Luego sí, porque quizá vamos a entender mucho mejor este encuentro si damos unas pequeñas nociones de anatomía energética del ser humano, es decir, qué partes energéticas constituyen al ser humano. Como podéis comprobar, dando charlas a lo mejor sí, pero dibujando no me voy a ganar la vida. Pero esto que está aquí representa a una persona, el cuerpo físico. Aquella parte de las personas que somos capaces de percibir a través de los sentidos, porque los sentidos, precisamente, están hechos para eso, para que podamos movernos en el ámbito de lo material, en el ámbito de la materia. El conocimiento sensible es aquel que yo puedo oír, ver, degustar, tocar, oler. Es decir, a través de los 5 sentidos yo soy capaz de manejarme, en este mundo material y de percibir y de tener sensibilidad a los fenómenos que acontecen en el mismo. Pero ojo, solo en el ámbito de la materia. Lo cual no significa que solamente existe ese ámbito. Además de materia, también existe un ámbito ultramaterial, por así decirlo, que es el ámbito de la energía, el ámbito energético. Y esto es lo que vamos a perfilar hoy así muy de lejos. Bien, decía, además del cuerpo físico, ya sabéis que a través de la mecánica cuántica nosotros ya, esto no es una cuestión de creencia, es una cuestión de saber, todos los cuerpos irradian energía. Y el mejor ejemplo lo encontramos, no sé si os acordáis, algunos lo tienen más reciente, otros están un poquito más lejos, cuando en la escuela estudiábamos los campos magnéticos de la Tierra. ¿Os acordáis? Cuando nosotros estudiamos geografía, que la Tierra, ¿verdad?, tenía unos campos magnéticos que cada cierto tiempo se invertían. Estaba el polo positivo y el polo negativo. Esto, si buscáis en Google, polo magnético de la Tierra, lo encontráis. Es una cuestión meramente física. Bueno, pues al cuerpo le pasa lo mismo. El cuerpo también irradia energía. Esto es lo que nosotros, iba a decir vulgarmente, no tan vulgar, pero bueno, para que lo entendamos, conocemos como el aura.
El aura no es más que la energía que nuestro cuerpo emite. Y dado que somos realidades complejas con conciencia y voluntad, pues nuestro aura también es una realidad compleja, que es como el código de barra, es decir, es aquello que recoge lo que somos y que por tanto aquel que sea capaz de hacer una lectura de la misma, pues puede hacer una lectura de todo eso que somos. De ahí la importancia de la lectura del aura y de los chakras en el ámbito de la terapia energética. Bien, pues dentro de ese marco de irradiación energética, digamos que el ser humano cuenta con 4 cuerpos. El primero de ellos es el cuerpo etérico. Viene de éter, que ya sabéis que en la antigüedad era como una especie de sustancia o fluido sobre el que los físicos pensaban que la Tierra estaba suspendida. Bueno, se ha cogido alegóricamente ese término, pero sabemos que el éter en realidad no existe. El cuerpo etérico es el que por estar más cerca del cuerpo físico, es decir, por ser la primera irradiación, tiene una densidad mayor. Por tanto, y esto es curioso, lo podemos ver, lo podemos percibir. Y es lo que vamos a hacer aquí ahora, para que veáis que no estoy hablando de, en fin, en cuestión de creencias. No sé si vamos a poder hacerlo todos, porque evidentemente esto es un poco complejo, pero quizás lo podemos hacer en dos grupos, ¿vale? Primero, de aquí, de Juan, para acá, y después el siguiente, ¿vale? Poneos todos justo aquí delante. El primer grupo que he dicho. ¿Esto de aquí? Sí. Poneos de manera que podáis ver todos. Muy bien. Bueno, el secreto para ver el cuerpo etérico es no focalizar la mirada. Es decir, tenéis que mirar hacia un punto, pero sin que la vista se focalice. Esto es, vais a mirar unos 4 dedos por encima de mi cabeza. Me tenéis que mirar a mí, lo siento. Unos 4 dedos por encima de mi cabeza. Pero la atención habéis de ponerla en los extremos de vuestros ojos. Es decir, aunque yo esté mirando hacia Rafael, yo estoy pendiente de esta pared y de este maravilloso mural de chakras que tengo en el otro esto. Entonces yo estoy mirando para allá, pero destenso la mirada, la desfocalizo. Y al hacer eso, en contraste con la pared, vais a ver que sobre mí o alrededor de mí hay como una especie de halo de un color más claro. Es difícil de ver un color, realmente no es un color, es como cuando vemos algo invisible, algo que se mueve, ¿verdad? Y que si yo me muevo, se viene conmigo. En el momento en el que lo focalizáis, ya lo perdéis. Es fundamental que no focalicéis la mirada, es decir, que la mantengáis relajada, como cuando estamos viendo los hologramas. ¿Sois capaces de percibirlo? ¿Eres capaz? No, te cuesta. Vale, ponte un poquito más al frente. Porque si encima te pones en la esquina lo vas a tener. Es como más claro al lado de tu cuerpo y después. Efectivamente, es como algo más claro. Tienes que mirar por encima de mí, pero poniendo la atención en los extremos. ¿Vale? La mirada está ahí, pero pones la atención en los extremos. Entonces, al desfocalizar la mirada, al relajarla, puedes ver como algo que se proyecta, algo que mi cuerpo proyecta. Es una cosa así como transparente, pero que se puede percibir. ¿Eres capaz de percibirla? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, ¿todo el mundo? Vale, pues sentados en el primer grupo. Qué gracioso. ¿Te molesto ya? No, para nada. No te preocupes. Gracias. No muerto. Ya sabéis que lo que hay que hacer. Es decir, miráis sobre mi cabeza, pero desfocalizando la mirada, es decir, pendiente a lo que tenéis a los extremos. Entonces, al relajar la mirada, como cuando estáis haciendo un holograma, vais a ver que de mí se proyecta una especie de halo de color así transparente, un poco más claro. Es difícil no es un color. Es difícil de describir, pero es algo que sobresale de mi cuerpo, que si me muevo viene conmigo.
¿Sí? ¿Sois capaces de verlo? ¿Todas? Si alguien no es capaz de verlo, que lo diga. Yo lo he visto para cambiarlo. Sí, al cambiarlo ya, y como tú no lo ves, pues acercaos un poquito. Los que no lo veáis, los que no lo veis, acercaos un poquito más. Eso, y ponemos un poco más en frente. Quien lo haya visto ya, que se siente. A no ser que quiera seguir viendo. Se trata de miráis hacia aquí. Podemos hablar de que algo es decir, de que está a caballo entre la energía y la materia. ¿Vale? Este cuerpo etérico es el que nos va a ayudar a protegernos de los agentes adversos, tanto energéticos como también biológicos. Está íntimamente relacionado con nuestro sistema inmune. Y bueno, podéis encontrar mucha información sobre él en internet. Insisto, como no es a lo que ha venido hoy, no vamos a profundizar mucho en ello. Pero, por ejemplo, en protección energética es un cuerpo muy importante y del cual tenemos que aprender muchas cosas. ¿Vale? Bien, el siguiente cuerpo es el cuerpo instintivo. Mirad, en internet, en las publicaciones, incluso en mis propios manuales de protección energética, aquí hay algunos de protección energética míos, pues esto es una información nueva también para vosotros. Este cuerpo se le llama cuerpo emocional, pero desde mi humilde opinión y desde mi humilde investigación, considero que realmente habría que llamarle cuerpo instintivo. ¿Por qué? Porque en él se almacena la memoria de todos los años de evolución, desde que fuimos aquella ameba, ¿verdad?, hasta hoy, en los que seguimos acumulando una experiencia. Es decir, es un cuerpo instintivo en tanto en cuanto almacena, ahí es donde se manifiesta esa experiencia, ese conocimiento que tenemos como seres vivos, no humanos, vivos. Porque en nosotros hay reflejos y hay experiencias que no provienen de nuestra historia humana. Luego pondremos algunos ejemplos cuando veamos la inteligencia instintiva. Esto que está aquí, esto es una manera pedagógica de explicar algo. No penséis que esto se manifiesta totalmente así. Es decir, esto es una realidad que nosotros proyectamos desde un punto de vista energético como la Tierra proyecta su propia energía electromagnética. Pero lo estamos explicando así para que podamos entenderlo. Esta es una realidad que también se da en nosotros, el conocimiento instintivo. ¿Vale? El siguiente de ellos es el cuerpo mental. Aquí, en esos textos a los que hacía antes referencia, solo incluyen la inteligencia racional. Pero desde mi punto de vista, en el cuerpo mental están recogidos tanto nuestras experiencias racionales como nuestras experiencias emocionales. Porque la mente está constituida por la razón y la emoción. No hay mente sin emoción, ni hay mente sin razón. Entonces, esos episodios emocionales y racionales que también se recogen en nosotros como seres humanos, también se proyectan en el cuerpo mental. Aquí ya no os levanto para que lo veáis, porque entenderéis que como ya esto está más alejado del cuerpo físico, como esto ya es una proyección más separada del cuerpo físico, el nivel vibracional es mayor y por tanto ya no es percibible con los sentidos. Ya no hablamos de estar a caballo entre la energía y la materia, estamos hablando ya de pura energía. Y por eso algunos hablan de ver los colores en el aura. ¿Habéis oído alguna vez hablar de los colores del aura? Yo os pregunto, ¿el aura puede tener el color? Exactamente, esta es la pregunta. ¿El color es una propiedad de qué? ¿De la energía o de la materia? ¿De la materia? El color es una propiedad de la materia. Lo observamos en la materia. Si aquí no estamos hablando de materia, ¿cómo vamos a hablar de color? Es más, voy más allá. Si el color es una propiedad de la materia y el aura tuviera color, todos los que estamos aquí, igual que habéis visto el cuerpo etérico, todos los que estamos aquí veríamos el color del aura. No es que el aura tenga colores, es que nuestro cuerpo mental
que es el que percibe esa irradiación energética que todos los cuerpos emiten, cuando me coloco delante de alguien con una determinada disposición para hacer una lectura de su aura, mi cuerpo mental elabora, a través del lenguaje simbólico, que es como este nos habla, elabora un conocimiento que me permite saber en qué estado se encuentra el aura de la otra persona. E insisto, lo hace a través de un lenguaje simbólico, que en este caso es evocándome un color. Pero no es que el aura tenga un color, es que el aura de esta persona a mí me transmite un color. Y por eso digo, tu aura es de color rojo. A mí me transmite el color rojo, porque para mí el color rojo significa esto, esto, esto y lo otro. Y esa es la lectura que estoy haciendo de tu aura. Pero no podemos hablar de colores en el aura porque entonces todo el mundo podríamos verlo. ¿Vale? Bien, el último de los cuerpos, finalmente, es el cuerpo espiritual. Que aquí sí que no me voy a detener porque no... Bueno, yo creo que estoy en casa, estoy a salvo aquí, ¿no? Pero por si acaso, no quiero que tampoco nadie se levante y se vaya. No hemos venido aquí a hablar de espiritualidad, pero el cuerpo espiritual tiene que ver, evidentemente, con la raíz, con la fuente de la que nosotros venimos y a la que partimos. Es el cuerpo que está codificado en el mismo lenguaje en el que está codificado la estructura de todo el cosmos, de toda la realidad. Ahora nos podríamos hacer una gran pregunta. Si realmente en nosotros hay un cuerpo que está en comunión con el resto del cosmos, ¿cómo es posible que yo siga hoy en día teniendo grandes preguntas que no tienen respuesta? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Tenerlas, las tienen. Es decir, tenemos acceso a esas respuestas y las tenemos gracias a nuestro cuerpo mental. Aunque no sea el tema de nuestra charla, pero debéis de saber que cuando estáis planteando una gran cuestión, sea la que sea, y esa gran cuestión tiene que ver con algún asunto que quizás no tiene una respuesta en este momento, cuando soñáis con algo característico, cuando os cruzáis con una persona que de repente dice algo que os llama la atención, cuando miráis el reloj y os dais cuenta de que siempre lo estáis mirando a la misma hora, cuando hay algo que se repite constantemente en vosotros, vuestro cuerpo mental está elaborando una respuesta a esa gran pregunta, cuya respuesta está en el cuerpo espiritual. Nunca llevéis esa experiencia al maestro, porque la estaréis liando. No se trata de que vuestro sueño lo interprete ningún gurú, ni ningún tarotista. No, es un mensaje por y para vosotras, para vosotros. Y en vosotros está la respuesta. Es decir, ¿qué significa para mí este sueño? ¿Qué significa para mí este número? ¿Qué significa para mí este color? ¿Qué significa para mí cualquier elemento simbólico que vuestro cuerpo mental os ponga por delante? ¿Qué significa para vosotras y para vosotros? No qué significa para un maestro. Tened en cuenta esto porque es importante. Bien, pues desde aquí vamos a entrar de lleno en describir cuáles son esas 4 inteligencias que nos configuran como seres humanos. Y la primera de ellas es la inteligencia instintiva. Vais a ver que van a coincidir esas 4 inteligencias con estos cuerpos de los que hemos hablado. El primero, hemos dicho, el cuerpo instintivo. Para entender qué significa la inteligencia instintiva, tenemos que hablar de un concepto que se utiliza en biología y en psicología, que es el de memoria genética. A través del concepto de memoria genética, hacemos referencia a una serie de procesos a través de los cuales en psicología y en biología, la propia estructura genética es capaz de elaborar una memoria de la historia del individuo o de la especie. Y se puede referir a cambios genéticos, a cambios epigenéticos o a cambios en los instintos heredados. Es decir, estamos hablando de que la propia genética, nuestra propia genética, tiene una memoria que registra esa evolución de cientos de miles de años. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es el sistema inmune. Es decir, nosotros seguimos heredando, nuestro sistema inmune no necesita pasar por todas las enfermedades para combatirlas, sino que ya hay una herencia, ¿no?, de esa experiencia
de cientos de años en nuestro sistema inmune que hace respuesta a los virus de hoy en día. También tenemos una experiencia, un ejemplo, mejor dicho, de la herencia de los patrones sociales en las distintas culturas, ¿no? Es decir, cómo un japonés que nace en Japón tiene esos rasgos característicos de la sociedad y de la cultura propia del lugar en el que crece. Esto nosotros lo podríamos ver a través de la filosofía, por ejemplo, de Ortega y Gasset, cuando decía esto de yo soy yo y mis circunstancias, esa segunda parte que casi nunca lo sabemos, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Es decir, la circunstancia modifica la propia estructura del ser de un individuo, tanto desde el punto de vista psicológico, que nos puede resultar más fácil de creer, como también desde el punto de vista genético, biológico. Bien, pues en nosotros existe una inteligencia a recordar, un conocimiento para llevarlo a la práctica, una inteligencia desde el punto de vista instintivo. ¿Cuál es fundamentalmente la razón de ser de esa inteligencia instintiva? ¿Cuál es el principal instinto que tenemos? La supervivencia. Fundamentalmente, esta es la razón por la cual opera en nosotros una inteligencia instintiva, para la supervivencia. En nosotros, por ejemplo, se han heredado rasgos que ya prácticamente no tienen ningún fundamento. Pero podéis llevarlo a la práctica para que podáis demostrar que lo que estoy diciendo ahora mismo es cierto. Coged a un bebé pequeñito, cuanto más chico mejor, y colocadle un lápiz justo en donde empiezan los deditos del pie. Y ya veréis la capacidad que tiene el bebito para hacer con los dedos del pie y coger el lápiz. Esto es un acto reflejo que proviene de nuestra inteligencia homínida. Cuando nosotros éramos monos y nos agarrábamos a las ramas de los árboles, también con las patas. ¿Sí? ¿Viene de ahí? Bueno, la razón de ser, insisto, de esta inteligencia es una razón de ser instintiva. Por tanto, es una inteligencia muy primaria, pero una inteligencia que también conviene que tengamos en cuenta. ¿Nunca habéis tenido la experiencia de que incluso a la persona a la que queréis, en un momento determinado se acerca a vosotros o a vosotras y casi sin daros cuenta, ¡pum!, le pegáis un codazo? ¿No os separáis de él o de ella? Muchas veces pasa eso, ¿no? Y bueno, ¿esto qué es? Bueno, luego como caemos en la deseabilidad social, automáticamente nos hacemos cargo de lo que acabamos de hacer y nos ponemos más melosos todavía si cabe que ellos, ¿verdad? Queremos reparar lo que acabamos de hacer, ¿no? Bien, no está mal. No está mal. Tienes pinta de submarino. Tienes pinta de estar aguantando el tema. No, soy yo la que... Ah, tú eres la que le pega el codazo. Bueno, no sé si seguir. ¿Sí o no? Bueno, insisto, esto no tiene nada que ver con nuestra inteligencia emocional, por tanto puedes estar tranquilo. No significa que no te quiera. Significa de que a lo mejor en ese momento, algo de ti no le conviene. Es decir, la inteligencia instintiva es una inteligencia muy rauda, es una inteligencia muy del acto, de este instante. No es una inteligencia que procese, es una inteligencia que tiene más que ver con esa experiencia. Decía Daniel Goleman, lo explica muy bien en su libro La inteligencia emocional, cómo funciona el ciclo de la sensación, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos por el campo y de repente escuchamos un ruido, este ruido es un estímulo que tiene dos recorridos, uno más corto y otro más largo. El sonido entra y hay una parte de ese estímulo que va directamente a la amígdala. Y en la amígdala, ahí lo que simplemente se hace es una respuesta de defensa, es decir, ¡quieto! Aquí pasa algo. Bueno, esta respuesta es la que más se parece al conocimiento del que me estoy hablando. La inteligencia instintiva. Luego hay otro recorrido que va hasta el neocórtex, que ahí se procesa la información y entonces ya dice, no, es una rama, vale, pues sigo, continúo. Pero eso ya es una inteligencia más secundaria. La inteligencia instintiva es primaria, pero no porque sea primaria debemos de dejar de prestar atención a ella. Es decir, en un caso como el que he puesto antes, este famoso codazo, ¿verdad? Aunque yo luego caiga en la deseabilidad social, porque, hombre, es mi pareja, no voy a hacerle esto, puede sentirle mal, pues luego voy y le abrazo, pero voy a registrar esas respuestas para ver de dónde me ha venido.
¿Qué parte de la otra persona he rechazado para pegarle el codazo? ¿Qué parte de la experiencia que sea, si no es una persona, de lo que sea, qué parte de esa experiencia he rechazado y para qué? Es decir, hagámonos cargo de los mensajes que también la inteligencia instintiva nos ofrece. Porque aunque sea primaria, nos está dando claves que nos pueden hacer mucho más eficaz nuestra vida. El lenguaje sobre el que se suele expresar la inteligencia instintiva es a través de las pautas de acción fija o a través de los reflejos. Por eso es importante, hagámonos cargo de nuestros reflejos. Estamos tan acostumbrados a vivir con nuestros reflejos que no les prestamos atención. Y evidentemente yo no me voy a poner a pensar, oye, ¿por qué respiro? ¿De verdad que respiro yo sin darme cuenta? Pero oye, qué cosa más curiosa, de que hasta dormido respiro. Bueno, evidentemente hay, pero hay estímulos como el que he puesto antes, que se manifiesta más ad hoc, es decir, al uso en un momento determinado, y que tienen que ver con un elemento instintivo. ¿Por qué instintivo? Porque no ha cabido aún razón ni emoción alguna. Porque ha sido una respuesta casi automática. Y ahí conviene alumbrar con la luz de la razón y de la emoción para que esa inteligencia, para que eso que se ha expresado cobre mayor vida y nos pueda dar la clave de algo. ¿Por qué me pego el codazo? ¿Por qué me separo? ¿Por qué me da asco esto? Ya el asco se llama de la inteligencia emocional, ¿no? Pero ¿por qué me genera ese rechazo? ¿No? Esa respuesta de rechazo o de contacto. Al contrario, ¿no? Como me aferro a él. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que busco? ¿Entendéis por dónde voy? Sí. Bien. La siguiente inteligencia que quiero compartir con vosotros, desde el punto de vista de la reflexión de la charla de hoy, es la inteligencia emocional. Seguro que esto lo habéis oído muchas veces ya. ¿A que sí? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y expresar nuestras emociones con eficacia. Con eficacia. Si no, no es inteligente. Sí, yo sé que estoy enfadado, ¿verdad? ¿Y qué hago? Pues monto aquí el pollo al primero que venga, porque yo lo que necesito es expresar mi emoción. Eso no es ser inteligente emocional. Inteligente emocional es lo que decía Aristóteles. Enfadarse con la persona oportuna, en el momento oportuno, con las palabras oportunas y de la manera oportuna. Eso es ser inteligente emocional. Ni reprimo el enfado, ni lo pago con el débil. La inteligencia emocional lo que fundamentalmente quiere es que nosotros podamos sobrepasar, es decir, seamos capaces de superar, seamos capaces de fiscalizar algo que tiene mucho que ver con el presente, con la actualidad. Es decir, la razón de ser fundamental de la inteligencia emocional es la adaptación a la experiencia presente. Me adapto a algo que está sucediendo aquí y ahora, en este momento. Por eso, una de las grandes herramientas, vosotros que estáis aquí hacéis meditación, supongo, hacéis yoga también, una de las principales herramientas que tenéis para contactar con el presente es contactar con vuestra emoción. Porque la emoción no es sino algo que sobreviene de lo que está sucediendo ahora. Vosotros diréis, bueno, pero es que claro, si yo estoy pensando mi no sé quién, pues claro, se genera una emoción y eso no está pasando ahora. Sí. La emoción te está diciendo que ahora estás donde no tienes que estar. La emoción te está diciendo que ahora tu cabeza, tu razón, tu imaginación no está aquí, está en otro lugar. Pero de eso me doy cuenta cuando estoy en la emoción. La emoción siempre es una experiencia absolutamente presente. La emoción también tiene un lenguaje. Y ese lenguaje fundamentalmente es la sensación. Nosotros cuando tenemos una emoción experimentamos una serie de sensaciones. Yo, por ejemplo, en la consulta, una de las principales herramientas que tengo para contactar con la emoción de la persona que tengo enfrente es que me describa sensaciones en el cuerpo. Y metiéndonos en esa sensación llegamos a una emoción. A mí me gusta mucho un trabajo que hizo una doctora, la doctora Susana Bloch, y que recoge en un libro que se llama Al alba de las emociones. Para los que sabéis inglés, Alba Emoting, porque hay muchas publicaciones en internet con ese nombre, con el nombre de Alba Emoting. Esta señora, la doctora Susana Bloch, establece 6 emociones básicas, a saber, la alegría,
la tristeza, el miedo, la ira, el erotismo y la ternura. ¿Queréis que la repita? Sí. Alegría, tristeza, miedo, ira, erotismo y ternura. ¿Y por qué establece 6? Porque según ella, que esto es lo más interesante, cada emoción tiene su propio patrón respiratorio, postura corporal y rictus facial. De tal modo y forma que, de la misma manera que cuando yo conecto con una emoción, adopto una determinada postura corporal, un determinado patrón respiratorio y un determinado rictus facial, si yo adopto un determinado rictus facial, un determinado patrón respiratorio y una determinada postura corporal, conecto con la emoción. Y esto me interesa mucho porque aquí se puede así desarrollar inteligencia emocional, al menos a saber reconocer nuestras emociones. Vamos a hacer una pequeña práctica. Poneos de pie, por favor. Recuerden cuáles son las 6 emociones básicas. Alegría, tristeza, miedo, ira, erotismo y ternura. Os voy... Yo no lo voy a hacer porque si no se me van a caer todas las velas porque estoy un poco constipado. Pero os voy a decir qué patrón respiratorio vais a adoptar, qué rictus facial vais a adoptar y qué postura corporal vais a adoptar. Y haciendo eso vais a conectar con una emoción y me vais a decir qué emoción es. Vamos a hacer 1, 2 y 3 y a la de 3 todo el mundo la va a decir. Y si hay alguno que se equivoque, os invito a una cena hoy. Oye, no vale... No aprendo, nunca aprendo. No vale equivocarse adrede, No, conmigo te quedará Rictus, postura corporal. Puños cerrados, dientes cerrados, y tensión en hombros, pecho, piernas y brazos. Patrón respiratorio intenso en la subida y en la bajada. Rictus facial de tensión. Cerrar los ojos y conectar mientras que hacéis esto. Conectar, 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 conectar. Vale. Alegría, tristeza, miedo, rabia, erotismo o ternura. 1, 2 y 3. ¡Rabia! Efectivamente, esto pasaría tanto con la ternura, es decir, ¿cuál sería el patrón? La postura corporal de la ternura es una postura de contacto, ¿vale? El rictus facial es lo contrario de tensión sería relajación, ¿vale? Y la respiración es, tomo aire con cierta velocidad. El patrón respiratorio, ella lo mide mediante unas ondas, es decir, mediante un gráfico, es más fácil de ver. Pero bueno, aquí lo decimos así de aquella manera, tomamos aire con cierta velocidad y lo expulsamos con más lentitud. Sería... Conecto con la ternura. El erotismo, ya lo sabéis. No, Depende de cada uno. La alegría, el patrón respiratorio de la alegría es muy similar al de la rabia, pero con menor intensidad. Y hay mayor énfasis en el tomar aire que en el soltar. La cara se tensa hacia la parte de atrás y la postura corporal es, a veces puede ser contacto y a veces también retirada, porque a veces la alegría está ligada a la sorpresa. Bien. Y el miedo es una postura de retirada
es tomar aire con mucho impulso y retenerlo. Bueno, en fin, hay un estudio muy interesante sobre ese tema, lo tenéis en el libro, que es difícil de encontrar, pero bueno, podéis llegarlo a encontrar, y si no lo encontráis y alguno está muy interesado, que se ponga en contacto con alguno de los miembros de la asociación, que yo se lo puedo facilitar. Alarma de las emociones, de la doctora Susana Bloch. En internet vais a encontrar mucho sobre eso. Susana Bloch. Susana Bloch. Bloch, se escribe B-L-O-C-H. Por desgracia, ya sabéis, por desgracia, estos dos modelos de inteligencia de los que hemos hablado ahora, no los encontramos en la escuela, en el ámbito de la escuela. Es muy difícil, ya parece que empezamos a abrirnos al menos al ámbito de la inteligencia emocional, pero es muy difícil encontrar en la escuela un ambiente, unas asignaturas, una preocupación, una ocupación por parte de los docentes en incrementar, en potenciar estas inteligencias en los niños. De ahí que así nos busca el pelo. Es decir, si evidentemente, igual que imaginaos, si yo crezco y me olvido de que tengo un brazo izquierdo y no trabajo con mi brazo izquierdo, cuando tenga 30 años mi brazo está atrofiado. Esto es igual, es decir, si yo no manejo ni mi inteligencia emocional ni mi inteligencia instintiva en todos los años de vida, es imposible que yo pueda ser inteligente, es decir, que yo pueda utilizar esas herramientas. Por eso es tan importante esto, ¿vale? Que lo sepáis para que Viene algún camino, ¿no? Viene algún camino. Bueno, pues para que esto lo tengáis en cuenta, para que esto lo tengáis en cuenta con lo que viene en camino o con lo que tenéis en casa, es fundamental. ¿Cuántas veces cuando vemos llorar o cuando veis llorar a vuestros hijos, yo por desgracia no tengo, lo primero, no llores? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No llores. ¿Cómo no llores? Si nuestra emoción precisamente lo que está intentando es llevarnos a buen puerto. La tristeza, que siempre la sentimos cuando perdemos algo, la tristeza es una emoción que va ligada a la pérdida. A lo que nos lleva la tristeza es a tomar conciencia del vacío que es de eso que hemos perdido, para poder integrar ese vacío en nuestra vida. Por eso la tristeza nos lleva ¿a qué? A la soledad, al silencio, al recogimiento, para que ahí tomemos conciencia y seamos capaces de incorporar a nuestra vida ese vacío que ya a lo mejor incluso va a ser irrecuperable, como puede ser la muerte de un ser querido. La tristeza la necesitamos para poder incorporar eso. ¿Cómo vamos a cohibir a una persona que exprese su tristeza? Si además encima en nuestra sociedad es algo que hacemos cuando ya tenemos el agua al cuello, porque no nos lo permitimos hacer antes, lo sentimos ridículo. Bien, pues esto es ser inteligente emocional, es reconocer y expresar las emociones con eficacia. La siguiente inteligencia es la inteligencia racional, que es la siguiente que quería transmitiros. La inteligencia racional es la capacidad de emplear las habilidades cognitivas. Entonces, esto es el lenguaje, el cálculo, la resolución de problemas, también con eficacia. La inteligencia racional nosotros la medimos a través del coeficiente intelectual, ¿vale? Y aquí es donde se pone el principal acento en nuestra sociedad. Es decir, nosotros hoy en día, cuando decimos a una persona, esta persona es muy inteligente, así en ámbitos generales, nos estamos refiriendo solamente a la inteligencia racional. Es muy inteligente porque maneja muchos datos, porque maneja muchos conceptos, ¿verdad? Yo, de hecho, supuestamente soy un torpe, porque cuando me hicieron el coeficiente intelectual, cuando yo estaba en el instituto, resulta que yo estaba por debajo de la media. Se puede imaginar por donde me he pasado yo el test de inteligencia, de coeficiente intelectual que me hicieron en el instituto, ¿no? Entonces, es cierto que la inteligencia racional es una herramienta más, pero no es la única. Yo es verdad que soy torpe. A mí me cuesta mucho trabajo resolver un problema. Pero ¿por qué no me considero poco inteligente? Porque he sabido reparar esa limitación que tengo. Cuando hay algo que no sé, no tengo ningún complejo en llamar a alguien que sí sabe y que me enseñe o lo haga él. ¿De qué se trata? ¿De ser eficaces, no? Bueno, pues ya está. Entonces, la inteligencia racional es el arte de manejar una serie de conceptos que me van a permitir fundamentalmente, que esa es la utilidad de la inteligencia racional,
dar sentido desde la comprensión a las diferentes etapas del desarrollo vital existencial humano. Es decir, la inteligencia racional es la que me permite enmarcar lo que sucede. ¿Qué pasaba cuando antes éramos medio animales? Bueno, tampoco que seamos muy animales, pero que éramos más animales todavía y veíamos que a la nuestra se nos moría alguien. Era una experiencia absolutamente sobrecogedora, de ahí que se inventara, ¿no? O se creara, ¿no? La experiencia mística, de tuviera que dar una explicación a esto que no la tiene. Este hombre se ha quedado ahí, lleva ahí 3 días y ya te está viendo mal y todo, pero es que no se mueve. Hoy en día nosotros ya sabemos qué es lo que sucede, tenemos integrada esa experiencia porque sabemos lo que sucede. Lo sabemos desde el punto de vista racional. La inteligencia racional enmarca la experiencia y le da un sentido. Ese es el único cometido de la inteligencia racional. La inteligencia racional no puede irse al futuro. Esto yo me lo encuentro cada día más en la consulta. Gente que me viene absolutamente desesperanzada porque me dice: es que yo ya he ido a un montón de psicólogos y de psiquiatras y mi problema no tiene solución. Pues tú te mueres. Yo no me considero mejor que ninguno de los psicólogos ni psiquiatras a lo que ha ido la mujer. Pero si es cierto una cosa, si esa es la disposición con la que vienes, oye, o ahórrate el dinero. Es fundamental que si vienes, venga con la disposición de hasta ahora no ha funcionado, pero ahora sí puede funcionar. Si vosotros proyectáis lo que os ha sucedido en lo que os ha de suceder, lo que os suceda no va a ser más que un reflejo de vuestro pasado. La inteligencia racional solamente puede dar explicación en función de mi experiencia. Tengo que ser lo suficientemente humilde como para tener la mente despejada de cara a lo que venga, porque de eso mi razón no tiene experiencia y por tanto no puede manejar datos. ¿Me explico? ¿Entendéis por dónde voy? El lenguaje fundamental que utiliza la inteligencia racional son los conceptos y la experiencia. Por ello lo que estoy diciendo ahora es que no me puedo ir al futuro a explicar algo que aún no ha sucedido. Puedo tener una idea, puedo apoyarme en esa inteligencia para más o menos tener un manejo, pero yo lo que no puedo es proyectar lo que me ha sucedido con lo que sucederá. Y os pongo un ejemplo. No me gusta Jorge Bucay, me parece un nombre muy empalagoso. Y un día empecé a leer un libro suyo que se llama El camino de las lágrimas y la verdad es que el libro pues, me empalagó tanto que, oye, no lo tuve que dejar. Al cabo de los meses, no recuerdo cuánto tiempo pasó, al cabo de los meses, un día estando en una librería, ¡pum!, se me cae un libro al suelo de la estantería. Y lo miro y era El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Tanto me había gustado el libro que lo había dado. Pero como, imagina aquella época, estas veces que estás pasando mal momento y te agarras un caballiendo, ¿verdad? Y llamas por la noche a Sandro Rey para que te diga qué es lo que va a pasar y otras cosas. Pues ya tienes que estar desesperado, ¿verdad, hija? Pues, bueno, pues estas veces que estás en ese plan y dices tú, bueno, ¿esto significará algo? Bueno, pues cogí el libro, lo compré y lo empecé a leer. Y fue el mejor compañero que tuve en el proceso que estaba viviendo en ese momento. El mejor. El mejor. Y Jorge Bucay me sigue pareciendo empalagoso, ¿eh? Pero me acompañó como nadie me pudo acompañar. Pues bien, esto es lo que sucede realmente. Si yo hubiera condicionado mi experiencia y hubiera dicho, el libro lo empezaré y no me... Madre lo que me hubiera perdido, porque no imaginéis lo que me aportó en ese libro. A eso es a lo que me refiero. Darle a la inteligencia racional el sitio que le corresponde. No pensemos que una persona muy inteligente es porque maneje muchos conceptos. El que aprende, aprende y no practica es como el que haga y no se sabe. Y finalmente, ¿qué hora es? Vale. No, pero no tanto. Bueno, inteligencia espiritual. Esta es la última inteligencia que poseemos y que podemos poner a nuestro servicio también. La inteligencia espiritual es la capacidad de reconocer y desarrollar con eficacia la vocación personal a favor del bien propio y del común. Es decir, es saber a qué estoy aquí, para qué estoy aquí,
Esa es la vocación, que viene del latín vocare, que significa llamada. ¿Y cómo sé yo para qué he venido aquí? Pues la principal herramienta la tenéis en vuestros dones. ¿Qué se os da bien? Eso que se os da bien hacer tiene que ver con vuestra vocación. Tiene que ver con lo que tenéis que poner al servicio de los demás. Para descubrir cuál es vuestra vocación, para descubrir cuál es vuestra razón de ser en esta vida, a lo único lo que tenéis que atender es ¿qué se me da bien? ¿Qué es eso que hago que me podría estar horas haciendo porque no me cansa? ¿Qué es eso que me pone, que me gusta? No pensé en esa cosa. Eso tampoco se aguanta tanto tiempo. Estoy hablando de cosas que se pueden estar más allá. Aquellos dones, aquellas capacidades que tienen que ver conmigo, aquello que para lo que soy bueno, eso tiene que ver con vuestra vocación. La inteligencia espiritual de todas es la más denostada. Y es muy difícil vivir esta inteligencia espiritual sin caer en la excentricidad. Es decir, sin ser el típico que va vestido de blanco hasta las trancas, o las mujeres con el pelo blanco y las sombras de ojo azul, siempre azul, no puede ser otro color, azul, ¿verdad? Y llegan a los sitios con una espiritualidad pasmosa, solo beben té, si acaso roibo, y luego esto siempre viendo documentales en la televisión, y mucho namasté, y mucho paz y amor, y todas esas cosas. Pero luego no te cueles delante de mí en el autobús porque me cago en todo. La espiritualidad descafeinada. Es un elemento estético, meramente estético. Porque hoy se lleva tener un Buda en el salón, ¿verdad? Y se lleva llevar una obsidiana aquí colgada porque queda muy chulo. Y se lleva la ropa de lino, y se lleva, en fin, muchas cosas. Hoy está de moda tener caña de bambú en casa, todas esas cosas están muy de moda. Pero la espiritualidad tiene que ver con otra cosa. La espiritualidad aquí juega como visitante, no es el equipo local. Es decir, si nosotros somos muy espirituales, rezamos todos los días y meamos agua bendita, pero luego no hemos trabajado ni la empatía, ni la escucha, ni la asertividad, ni la comunicación, no sirve de nada. La espiritualidad sin la humanidad en este plano no sirve de nada. Es decir, nosotros en el trabajo de sanación metafísica trabajamos con los rayos universales. Uno de ellos es el rayo rosa. Y el rayo rosa está relacionado con el amor. Con la buena empatización en el alma de dos personas. Pues muy bien, si yo tengo un problema con fulanito y pretendo resolver ese problema simplemente mandando rayitos rosa a fulanito, difícil lo tengo. ¿Y no está en el WhatsApp? Muy difícil. ¿Está en el WhatsApp Radio Rosa? ¿Cómo se llama? Lo digo. También lo puedes mandar por el WhatsApp. Ya te daré unos emoticonos de rayo rosa. Pero realmente, insisto, trabajar desde el punto de vista de lo energético, de lo espiritual, nos facilita, nos ayuda, nos fomenta el trabajo. Pero tenemos que encarnarlo porque estamos en el plano de la carne, estamos en el plano de lo material. Y aquí las leyes de la materia priman. No podemos olvidarnos de ello. Tenemos que ser gente que reconoce su origen, pero que sabe dónde está. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ser espiritual no es ser un excéntrico, no es irse a vivir al monte y separarse de la sociedad, no. Es darle una razón de ser, un sentido a mi vida y por ende a la vida de quienes están conmigo, porque cuando yo me coloco en mi sitio, de alguna manera insto, cuando no obligo, a los demás a colocarse en el suyo. Ser espiritual es tener un ojo arriba, o casi medio, y uno y medio abajo. Es decir, saber dónde estamos viviendo, cuáles son las leyes que configuran el lugar en el que estamos. Y es muy importante ser inteligentes emocionales, racionales, instintivos. Es muy importante que seamos capaces de manejar aquellos aspectos que nos relacionan con los demás y trabajar la comunicación, la empatía, la asertividad, el amor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta.
La utilidad de esta inteligencia espiritual es dar sentido evolutivo al desarrollo vital esencial de la persona para dirigirlo hacia su perfección. Es decir, es enmarcar eso que estoy viviendo en este momento de cara a mi proceso evolutivo. Mi proceso evolutivo no es ese que empieza cuando nací y que termina cuando muero. Es algo mucho más amplio. Entonces es tomar conciencia de cuál es el sentido de mi vida. Ese es realmente el cometido de la inteligencia espiritual. ¿Y cuál es el lenguaje de una persona inteligente espiritualmente hablando? Dos, la felicidad y la abundancia. ¿Por qué la felicidad? Porque, a mi juicio, ser feliz es dar sentido a tu vida. Se puede ser feliz y estar triste, porque la tristeza es un episodio emocional a corto plazo. La felicidad es un estado a largo plazo. Es un modo de estar. La felicidad es eso, que dentro de mi marco evolutivo, este momento que vivo tiene un significado, aunque sea jodido, pero tiene un significado. Me permito vivir esa jodienda. O sea, no trato de buscar lo positivo. Es imposible buscar lo positivo a la pérdida de una madre, o de un padre, o de un hijo. No puedo encontrar algo positivo ahí. Lo que sí puedo es expresarlo. Lo que sí que puedo es vivirlo y darle un sentido en el marco de mi proceso evolutivo. En el marco de mi crecimiento personal. Por eso la persona que es inteligente espiritualmente es feliz. Y es abundante porque tiene todo aquello que necesita para desarrollar su proceso. ¿Queréis la abundancia en vuestra vida? Cuadraos con vuestra misión. Cuadraos con aquello que venéis a hacer. Mirad a ver en qué sois buenas, en qué sois buenos, y poneros manos a la obra, y no os faltará nada. La abundancia no es tener mucho dinero en el banco, es no necesitar nada para hacer aquello que necesito hacer. Hay personas que para desarrollar su proceso vital necesitan tener miles de millones de euros, y los tienen, y personas que para desarrollar su proceso vital, su proyecto, necesita muy poco. Pero no echan falta tener más porque tienen lo que necesitan. Cuadraos con vuestra misión. Bien, para terminar, simplemente deciros que lo que tiene que conectar a estas cuatro inteligencias es la coherencia. Es decir, si yo noto que mi inteligencia racional va por un lado, mi inteligencia instintiva por otro, mi inteligencia emocional por otro, y espiritualmente me creo que soy Dalai Lama, tengo un problema. Es decir, la coherencia viene a través de la conciencia. Tomar conciencia de qué es lo que me toca hacer en este momento y qué es lo más eficaz para mí. Y esta es la gran clave. Yo por eso decía que no iba a venir a descubrir las Américas, no he dicho nada que no supierais. Pero a lo mejor os he podido poner nombre, como decía antes, a algunas de las cosas que ya sabéis, que ya conocéis, y quizás desde ahí podéis entrar aún más de lleno en este ámbito, sabiendo cuáles son los caminos por los que uno puede tirar y en cuál de ellas a lo mejor necesita detenerse un poco más o trabajar un poco más, que es lo más importante. Es decir, que la charla de hoy tenía como objetivo sembrar una semilla en vuestro corazón, o en vuestro intelecto, o en vuestra emoción, de cara a dónde tengo que poner principalmente mi atención en el trabajo. ¿Cuál de mis cuatro inteligencias tengo un poco más olvidada? ¿Cuál de su lenguaje es el que más tengo que escuchar? ¿Dónde me tengo que detener un poco más? Desde el punto de vista de la conciencia. La conciencia es la que sana. Yo en la consulta lo tengo clarísimo. Cuando una persona toma conciencia de su problema es cuando empieza a resolverlo. Pero que lo resuelve sola. Mi misión como terapeuta simplemente es ayudarle a la persona a que tome conciencia. Una vez que la persona toma conciencia, todas las potencialidades que tenemos como personas empiezan a conspirar hasta que se resuelve el asunto. Por eso lo importante es esto, despertar la luz de la conciencia. ¿Sabéis cuál es la clave para abrir la conciencia? Constantemente preguntaos, ¿para qué? Es el principal gatillo que tenéis para despertar la conciencia. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué busco esto? ¿Para qué necesito esto? Es difícil responder a esa cuestión, ¿eh? No es fácil. Pero en la medida en la que vayáis cogiendo respuestas al para qué hacéis lo que hacéis, iréis despertando vuestra conciencia y tendréis una mayor disposición para desarrollar vuestra vida con eficacia. Esto es, haciendo aquello que más os beneficia. Bueno,
Antes de esto me gustaría hacer un pequeño turno de preguntas o de apreciaciones, o incluso, insisto, si en algo no estáis de acuerdo, que podamos hablarlo. Si os parece bien, ahora es el momento.